Hola mi gente linda de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que usted está entrando a mi canal y no me conoce, con mucho gusto me presento para ustedes. Yo soy Jaime, una creadora de contenido cubana que le encanta compartir momentos de su día a día con ustedes. Y en el día de hoy voy a estar dando respuesta a unos comentarios que me hicieron llegar mis suscriptores. Y por supuesto fueron comentarios muy bonitos, comentarios buenos, pero que me estaban haciendo una pregunta que yo les voy a contestar. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no hago eso que ellos me están preguntando? Así que si les interesa el video, quédese conmigo, que después de la pausa continuamos. Y amigos, como les estaba diciendo, mis suscriptores quieren saber por qué yo no subo videos más a seguido. ¿Por qué yo no hago más contenido? ¿Por qué me demoro tanto de un video a otro? Y amigos, realmente, ¿qué más quisiera yo que poderles hacer video todos los días? O sea, no hacerles el video, sino subirles video todos los días. Porque el problema no está tanto en hacer el video como en subir el video. Hacer el video, pues bueno, realmente ustedes saben que mi vida no es una vida de viajes, no es una vida de paseos por ahí. Yo realmente grabo bastante poco fuera de lo que es mi casa o de lo que es mi barrio, mi patio, mi solar. Porque, bueno, realmente cuando salgo casi siempre salgo apurada. Además, aquí todos los youtubers cubanos saben y todos los que están fuera del país también saben, porque estoy seguro que muchos youtubers lo han dicho, que no es muy fácil grabar aquí en este país. Por ejemplo, usted entra a una tienda y automáticamente que saca el teléfono con la intención de grabar, te dicen que no puedes grabar. Entonces, no puedes grabar en una tienda, tienes que grabar algo que suceda más o menos en la calle. Y entonces, bueno, realmente yo prefiero grabar aquí en mi casa. ¿Qué pasa? Hacer el video, ya les dije, no es tanto el problema. El problema realmente es subir el video. ¿Qué pasa? Ustedes saben que nosotros casi nunca tenemos corriente. Esto es si acaso 1 hora de corriente al día, a veces en la madrugada, a veces nos echamos 24 horas sin corriente, incluso 30 horas sin corriente. Para que si usted lo oyó en algún otro lugar, pues puede creerlo, pasamos 30 horas sin corriente. Para nadie es un secreto que aquí en la provincia de Pinar del Río es donde más fuertes son los apagones, donde más extensos son los apagones. Nosotros somos como que un experimento en cuanto a los apagones y muchas otras cosas más, pero bueno, en estos momentos voy a centrarme en lo que es apagón y conexión. Conexión, cero conexión. Por lo menos aquí en el campo yo no tengo wifi, aquí no hay wifi, donde único hay wifi es en el pueblo. Y yo antes iba al pueblo a subir los videos con wifi, los editaba y todo aquí en mi casa, y después iba al pueblo exclusivamente a subir los videos. ¿Qué pasa? A raíz de todos estos apagones que no son de ahora, vienen de hace rato, pero que han empeorado muchísimo más de hace unos meses para acá, pues ya yo no tenía tiempo de ir a subir los videos al pueblo. ¿Por qué? Porque en el momento que viene la corriente tenía que decidirme entre ir a subir los videos o hacer las cosas de mi casa, y por supuesto tenía que hacer las cosas de mi casa. Entonces el video se iba quedando para después y para después. Ya después descubrí que bueno, en la madrugada tenía conexión dentro de mi casa únicamente con 3G y el video se demoraba mucho en subir, pero bueno, se subía. Yo lo empezaba a subir sobre las 12 de la noche, que era cuando entraba la conexión, y bueno, a las 6 de la mañana ya el video había terminado de subir. Y bueno, esa fue la táctica que utilicé. Pero es que últimamente hasta eso se ha hecho difícil, sobre todo cuando el video es largo. Cuando el video es más largo, pues paso días subiendo un video, ya que durante el día no tengo cómo subir el video. Se me demora muchísimo para subir. Por eso lo subo exclusivamente en la madrugada, como pasó con el video anterior que subí, que era bastante extenso, que fue este paquete que me enviaron de Italia, y que pasé 2 madrugadas subiendo el video. 2 madrugadas, porque ya les digo, no podía ni siquiera ir al pueblo a subirlo, porque cuando venía la corriente, que generalmente era en la madrugada, pues yo no podía salir para el pueblo. Y si venía 1 hora durante el día, pues tampoco podía salir para el pueblo, porque tenía que aprovechar para lavar, para cocinar, para poner a enfriar un poco la nevera. Y digo a enfriar, no a congelar, porque mi nevera está totalmente desierta y descongelada.
porque desgraciadamente no puedes comprar nada con la intención de guardar nada para mañana. Si vas a comprarte, por ejemplo, tiene que ser un paquete de salchicha y te lo tienes que comer en el día, no puedes dejar para mañana. Si vas a comprar lo que sea, tienes que comértelo en el día, porque si lo guardas para mañana sabes que se te echó a perder. Recientemente unos vecinos me regalaron una jaba de pescado, amigos, que me dio un dolor que ustedes no se pueden imaginar, porque es bien difícil empatarse con pescado aún viviendo aquí en el campo. El pescado está bastante caro y ellos pescaron bastante, tanto que bueno, regalaron pescado a todo el barrio. Entonces desgraciadamente yo no estaba aquí, yo había ido a llevar a mi niña al hospital a quedarse con su papá, que nos avisaron que lo habían ingresado de urgencia, y bueno, ella fue a quedarse con su papá y yo llegué aquí como a las 10 de la noche. Y cuando llegué, mi hijo con aquella jaba de pescado me dijo: mamá, mira lo que nos regalaron. Y yo cometí el error de decirle: vamos a guardarlo para mañana, porque ya eran las 10 de la noche, ya la comida yo la había hecho, ya había cocinado picadillo. Y yo le dije: vamos a guardarlo para mañana. Y así, cuando venga la corriente esta madrugada, aunque sea una hora de corriente que coja, bueno, pues por lo menos se conserva hasta mañana. Y desgraciadamente no vino la corriente esa madrugada. Por la mañana, cuando abrí la nevera, no les quiero ni contar el mal olor que había allí. Hubo que botar el pescado, fregar aquella nevera, por poco hay que botar incluso la nevera porque el mal olor era insoportable. Conclusión, no pude aprovechar los pescados y aquello me dio un dolor que ustedes no se imaginan, porque con lo difícil que está de conseguir todo, que te regalen algo y se te echa a perder no es fácil. Entonces, desgraciadamente, así estamos viviendo aquí. No puedes dejar nada para mañana, no puedes comprar nada con la intención de para más adelante, porque tienes que vivir el diario. Por ejemplo, como les decía, un paquete de salchichas son 500 pesos y usted tiene que gastar 500 pesos en un paquete de salchichas para comérselos en el día, porque no puedes guardar para mañana. Entonces, por esa razón es que yo no subo videos tan a seguido. ¿Por qué? Porque me es muy difícil, no tengo internet, no tengo conexión aquí en mi casa, tiene que ser en la madrugada, y en la madrugada a veces, porque a veces tampoco tenemos corriente y tampoco tenemos conexión ni siquiera por datos móviles, porque yo me conecto con datos móviles. Entonces, amigos, yo agradezco desde el fondo de mi corazón todo el apoyo que ustedes me dan. Yo agradezco este tipo de comentarios porque es señal de que ustedes se preocupan por mí, señal de que me quieren ayudar desde el fondo de su corazón. Por eso yo se los agradezco muchísimo en el alma. Pero vuelvo y les repito, desgraciadamente no puedo, porque aparte de tener la desgracia de vivir en Cuba, pues tengo la desgracia de vivir en Pinar del Río, donde los apagones son de 24, de 25, de 30 horas sin corriente, por una hora, por 40 minutos con corriente, en dependencia de la disponibilidad que haya para la provincia en esos momentos. Yo realmente pues no sé qué más decirles. Por supuesto que a la vez que uno empieza a monetizar, pues uno empieza a tener planes, a trazarse metas, y yo por supuesto que tengo mis propios planes, quiero hacer cosas, pero la verdad es que es bastante difícil avanzar aquí en Cuba, es bastante difícil. Cualquier proyecto que ustedes se proponga, pues es bastante difícil de realizar, es bastante difícil de llegar a las metas que te propones, porque sencillamente todos son trabas, todos son problemas, todos son restricciones, todos son no hay, todo es no les sé cómo decir, un contratiempo distinto para poder avanzar. Y desgraciadamente así vivimos los cubanos, o por lo menos aquí en esta parte de Pinar del Río, que es donde yo vivo. Yo por supuesto agradecida con ustedes, agradecida por este tipo de comentarios, porque les repito, porque es señal de que me quieren y de que me aprecian. Y es válido aclarar que más que suscriptores he hecho muchísimos amigos aquí en YouTube. La verdad es que me siento muy contenta con eso y ojalá poder tener conexión, que voy a trabajar en base a eso, para poder hacer en vivos con ustedes, porque realmente me gustaría interactuar más, me gustaría conversar más, conocernos más, que ustedes me conozcan más, no sé, que me hagan preguntas, algo que quieran saber, porque realmente me siento muy bien cuando yo hago videos para ustedes y ustedes me hacen este tipo de comentarios. A ustedes, mis amores, muchísimas gracias por buscar mis videos, muchísimas gracias por todo su apoyo, y no solo ustedes,
sino también a todos mis suscriptores, porque aunque no todos me lo digan, yo sé que muchos me buscan mis videos, buscan a ver si yo he subido algo nuevo, y bueno, cuando ven que no he subido nada, pues no me lo dicen por pena, quizás porque no quieren tocar esa llaga que es bastante dolorosa para nosotros, los cubanos. Pero bueno, sé que piensan, bueno, porque Yaimi no sube videos más a seguido, Yaimi pues no tiene planes, porque no la veo con intenciones de ganar, no la veo con intenciones de crear para mejorar. Y no, amigos, no es que yo no quiera, es que realmente es bien difícil avanzar en un lugar así. Aquí nosotros tratando de cambiarle, bueno, pues un poco el tono a la conversación y entrando en algo gracioso. Como dicen muchos por ahí, pues nosotros los cubanos tenemos bastante sueño. Sueño sobre todo porque no dormimos por el calor, por los mosquitos, pero lo que es sueños, pues realmente no tenemos muchos. Creo que el sueño de cada persona es irse del país para mejorar, para tener una mejor vida, para ayudar a la familia, para sentir lo que es vivir de verdad, porque es triste que encima de que lo que tenemos de vida son 4 días, como decimos, pues tengamos que malvivirlos con tantas limitaciones, con tantas restricciones, con tanta situación precaria, con tanta amargura, con tanta recondenación. Realmente es triste la vida que estamos llevando, y realmente esto de resistir creativamente, más que una sugerencia, se ha vuelto una obligación para todo el mundo. No hay vida, realmente no hay vida. Vives sin una ilusión, sin una esperanza, sin una idea consciente de que no hay mejoría, de que no va a haber mejoría, porque por lo menos con el tema apagón, pues de buenas a primeras entramos en varios días sin corriente total, porque la guitera se rompió, porque la unidad no sé cuál se rompió, y entonces 5 días sin corriente. Pero al 5.º día, cuando se supone que debe entrar la guitera y que va a haber una mejoría, pues realmente tenemos 1 hora de corriente. Esa es nuestra mejoría, 1 hora de corriente, por razones que nadie sabe. Pero bueno, a los 2 días se rompió otra termoeléctrica, otra unidad. Siempre pasa algo distinto, y por supuesto el resultado es que siempre estamos a oscuros, que siempre estamos en un constante apagón. Y Cuba, que es un eterno verano, que el calor es insoportable, realmente es agotador pasar una noche sin dormir, porque entre la musiquita de los mosquitos, porque en mi caso yo tengo mosquitero, entre la musiquita de los mosquitos y la calor es imposible pegar los ojos, es imposible dormir. Incluso las personas que tienen ventilador recargable, pues ¿cómo le van a dar carga? Porque es 1 hora de corriente. En 1 hora de corriente ese ventilador no coge toda la carga que necesita, y por supuesto que cuando lleva media hora echándote fresco, 1 hora, se le fue toda la carga y tienes que coger un cartón, un abanico, lo que tengas a la mano, y empezar a echarte fresco. Realmente es insoportable la situación, es insoportable porque es que no puedes tener ningún plan. Y si fuera solo el problema de la corriente, pero es que son 50 problemas más, y a eso súmale el problema de la corriente. Es un constante, no hay. Yo entiendo que todos los países tienen problemas, que todos los países tienen situaciones, pero es que realmente nosotros los cubanos somos un libro de matemática, porque no salimos de un problema para entrar en otro. Realmente es una situación inaguantable. Entonces, amigos, por eso es que yo no estoy haciendo videos como yo quisiera. Y realmente pues mis planes, todos esos planes que yo tengo, pues como que se van a demorar un poquito más, porque esto es como la gallina comiendo granito a granito. Entonces, así estamos viviendo. Gracias por acompañarme. Disculpen si el videito fue bastante pesado, bastante monótono, pero bueno, quería explicarle esto a estas suscriptoras que tan amablemente me dijeron que buscaban mis videos y que no encontraban videos míos porque yo estaba haciendo muy poco contenido. Entonces, amores, aquí les explico el por qué estoy creando poco contenido, pero espero así desde lo más profundo de mi corazón, espero que haya una pequeña mejoría para yo poder crearles más contenido, para poder cumplir incluso mis metas con la ayuda de todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Saludos y bendiciones para todos, y se me cuidan. Chao. Con amor en el corazón, vivo empinada al río, tierra de pasión.
Entre risas y tareas, mi día empieza así, con fe y esperanza, siempre por mí. Desde Cuba, con mucho amor, mi vida diaria, mi lucha y mi valor. Soy madre y mujer en esta tierra tan real, compartiendo mi historia con alma y sin igual. Yo soy Yaimí, desde el corazón, mostrando mi Cuba con alma y pasión. Mi gente en mi barrio, mi vida real, acompáñame siempre, para ti es mi canal.